como la noche en que mi familia se rompió para siempre me obligó a elegir entre la sangre y la paz, y como terminé construyendo una nueva vida lejos de todo lo que creía que era mi hogar a veces, cuando el viento del norte golpea las ventanas de mi taller, todavía siento ese viejo frío en los huesos. No es el frío del clima, ni el de la nieve que cubre los picos de las montañas que ahora veo desde mi porche. Es un frío antiguo, familiar, el tipo de helada que se te mete en el tuétano cuando te das cuenta de que la sangre no es suficiente para calentar un corazón de piedra. Llevo 3 años viviendo aquí, en esta casa de madera que restauré con mis propias manos. El olor a pino recién cortado y barniz se ha convertido en mi perfume natural. Mis manos, antes suaves por el trabajo de oficina y el tecleo incesante, ahora están callosas, marcadas por el uso del formón y la lija. Mis vecinos son pocos y hablan lo justo. Aquí el silencio no es un vacío que hay que llenar con excusas o cortesías falsas, aquí el silencio es simplemente paz. Pero para llegar a este silencio, tuve que atravesar un ruido ensordecedor. Un estruendo que no fue de gritos, sino de algo rompiéndose por dentro. La gente habla de rupturas amorosas como el dolor supremo. Yo aprendí que hay algo peor, la orfandad voluntaria. El momento exacto en que decides que eres huérfano porque tu madre, la mujer que te dio la vida, es incapaz de respetar la vida que tú has construido. Todo comenzó mucho antes de aquella noche de Navidad. O quizás siempre estuvo ahí, latente, y yo estaba demasiado ciego por la lealtad filial para verlo. Conocí a Clara cuando yo tenía 32 años y ella 28. Yo traía conmigo una maleta llena de expectativas familiares y un hijo de 7 años, Mateo, fruto de un matrimonio joven que terminó en una amistad civilizada pero sin amor. Clara traía luz. Era una mujer que reía con todo el cuerpo, que no temía mancharse las manos de tierra en el jardín y que cargaba, con una dignidad asombrosa, a una pequeña de 2 años llamada Sofía. El padre de Sofía se había marchado antes de que ella naciera, dejando un hueco que Clara llenó con el doble de amor. Cuando nos juntamos, no fue un choque de planetas, fue un amanecer. Mateo, que siempre fue un niño serio y observador, encontró en la pequeña Sofía a alguien a quien proteger y enseñar. Y yo encontré en esa niña de ojos grandes y curiosidad infinita una segunda oportunidad para ser padre sin los miedos del primerizo. Fuimos felices. Dios, fuimos tan felices esos primeros años. Construimos una fortaleza de almohadas en la sala, inventamos tradiciones de domingo, y la palabra padrastro o hijastra nunca se pronunció en nuestra casa. Éramos una manada. Éramos 4. Pero las fortalezas tienen debilidades, y la nuestra tenía nombre y apellido, Elena, mi madre. Mi madre siempre fue una mujer de formas impecables. De manteles de lino planchados al vapor, de cubiertos de plata pulida y de sonrisas que no llegaban a los ojos. Para ella, la imagen lo era todo. Mi divorcio fue su primera gran vergüenza, una mancha en su currículum de matriarca perfecta. Pero cuando le presenté a Clara, y vio que venía con una niña sin padre, la mancha se convirtió en una grieta. Al principio, su rechazo era sutil. Tan sutil que, si te quejabas, parecías un paranoico. Clara es encantadora, decía mi madre, sorbiendo su té con el meñique levantado. Aunque se nota que viene de otro ambiente. Más rústico. Yo lo dejaba pasar. Es solo su forma de ser, me decía a mí mismo. Es de otra generación. Luego vinieron las diferencias en el trato. Si Mateo sacaba buenas notas, mi madre le abría una cuenta de ahorros. Si Sofía aprendía a leer antes de tiempo, mi madre apenas asentía y cambiaba de tema. Es que Mateo es mi sangre, hijo. Es natural que tenga una conexión especial, me justificaba cuando la confrontaba en privado. Mamá, Sofía es mi hija ahora. Si me quieres a mí, los quieres a todos, le respondía yo, sintiendo ya esa presión en el pecho, ese aviso temprano de que algo estaba podrido en los cimientos. Claro, claro. No seas dramático. Pero el drama se escribe en los detalles. Recuerdo un domingo. Un año antes del final. Fuimos a comer a casa de mis padres. Sofía, con 4 años, había hecho un dibujo para la abuela Elena. Era un garabato colorido de nosotros 4 bajo un sol gigante.
Sofía corrió hacia ella con esa inocencia que te rompe el corazón porque sabes que el mundo eventualmente la desgastará. Abuela, mira. Gritó. Mi madre tomó el papel con la punta de los dedos, como si estuviera sucio. Lo miró un segundo, sonrió con esa mueca helada y lo dejó sobre una mesa auxiliar, debajo de una pila de revistas. Qué lindo, querida. Ahora no corras, vas a tirar el jarrón. 10 minutos después, vi cómo tiraba el dibujo a la basura de la cocina cuando pensaba que nadie miraba. Lo saqué. Lo alisé con la palma de la mano sobre la encimera fría de granito. Sentí una náusea repentina, un golpe seco en el estómago. Guardé el dibujo en mi bolsillo, cerca de mi corazón, y no dije nada. Ese fue mi error. Mi gran pecado. Callar para mantener la paz. Ese silencio mío validó su crueldad. Ese silencio mío permitió que la grieta se hiciera abismo. Durante el siguiente año, la atmósfera se volvió irrespirable. Clara, que nunca quiso poner a mi madre en mi contra, empezó a marchitarse. Sus sonrisas eran más breves antes de las visitas familiares. Empezó a tener migrañas para no ir. Yo me encontraba en el medio, un árbitro en una guerra donde uno de los bandos luchaba con amor y el otro con desprecio encubierto. Mateo, que ya tenía 12 años, lo veía todo. Los niños ven más de lo que creemos. Veía cómo su abuela le servía la porción más grande de pastel a él y olvidaba servirle a Sofía hasta que alguien se lo recordaba. Veía cómo los regalos de Navidad para él eran consolas y ropa de marca, y para Sofía eran calcetines o juguetes genéricos de gasolinera. Papá, ¿por qué la abuela es así? Me preguntó una noche, mientras lavábamos el coche. Es complicada, hijo. Es mayor. No es mayor, papá. Es mala, dijo él, frotando con furia una mancha en el parachoques. Debí escucharlo. Debí escuchar a mi hijo de 12 años que tenía más claridad moral que yo a los 40. Pero la inercia familiar es una droga potente. ¿Quieres creer que pueden cambiar? ¿Quieres creer que en el fondo hay amor? Entonces llegó aquella Navidad. La última Navidad. El aire estaba cargado desde que entramos. Mi madre había insistido en que fuéramos todos, la familia completa, porque venían unos tíos lejanos y quería presumir de casa llena. Clara le puso a Sofía un vestido de terciopelo rojo precioso. La peinó con esmero. Sofía se sentía una princesa. Llevaba en sus manos una caja pequeña, envuelta torpemente con papel brillante. He usado mis ahorros de los dientes, mami, le había susurrado a Clara en el coche. Le compré a la abuela un broche de mariposa porque le gustan las flores. Yo conducía con las manos apretadas sobre el volante, sintiendo que nos dirigíamos hacia un acantilado. Entramos en la casa de mis padres. El olor a pino, canela y asado llenaba el vestíbulo. Todo parecía perfecto. De revista. Pero en el momento en que mi madre vio entrar a Sofía, su mirada no fue de bienvenida. Fue de fastidio. Como si alguien hubiera metido un perro callejero en su salón inmaculado. Limpiaos los pies, fue su saludo. La cena transcurrió con esa tensión vibrante, como una cuerda de violín a punto de estallar. Mis tíos preguntaban cosas banales, yo respondía con monosílabos. Clara apenas comía. Mateo jugaba con su tenedor, con la mandíbula tensa. Y entonces, llegó el momento de los regalos. Nos sentamos alrededor del árbol. Mi madre repartió los paquetes con su habitual teatralidad. Grandes cajas para Mateo. Un reloj caro para mí. Un pañuelo de seda para Clara, impersonal, frío. Y para Sofía, una caja de lápices de colores. Ni siquiera un estuche. Una caja de cartón de 12 colores. Clara apretó mi mano. Yo sentí la bilis subir por mi garganta. Pero Sofía, con sus 5 años y su corazón de oro, no vio el desprecio. Vio colores. Gracias, dijo ella, sonriendo. Y entonces, se levantó. Tomó su pequeña cajita mal envuelta y caminó hacia el sillón de orejas donde mi madre reinaba como una reina de hielo.
El salón se quedó en silencio. Solo se oía el crepitar de la chimenea. Abuela, dijo Sofía, extendiendo sus manitas. Esto es para ti. Lo elegí yo sola. Mi madre miró la caja. Luego miró a Sofía. Luego paseó su mirada por todos nosotros, deteniéndose en mis tíos, como buscando cómplices para su próxima sentencia. No tomó el regalo. Dejó a la niña con los brazos extendidos en el aire vacío. El tiempo se dilató. Un segundo pareció una hora. Elena, toma el regalo, dije yo, mi voz sonando extraña, ronca. Mi madre suspiró, un sonido exasperado, y se inclinó levemente hacia adelante, no para recibir, sino para atacar. Niña, dijo, con un tono falsamente dulce que cortaba más que un cuchillo, ya hemos hablado de esto. No me llames abuela. Sofía parpadeó, confundida. Bajó un poco los brazos. Pero, tú eres la mamá de mi papá Tomás. Y ahí fue cuando el mundo se detuvo. Mi madre se enderezó, se alisó la falda invisible y soltó las palabras que quemarían los puentes para siempre. Tomás es mi hijo, sí. Pero tú no eres nada mío. Yo no soy abuela de niños ajenos. No tengo por qué aceptar regalos de gente que no es de mi familia. El silencio que siguió no fue paz. Fue el sonido de una bomba atómica detonando en el centro de mi vida, succionando todo el oxígeno de la habitación. Vi la cara de Sofía desmoronarse, sus ojos llenándose de lágrimas. La cajita cayendo al suelo con un ruido sordo. Vi a Clara levantarse de un salto, pálida como un fantasma. Pero antes de que yo pudiera gritar, antes de que pudiera volcar la mesa o sacar a mi familia de ese infierno, una silla se arrastró violentamente contra el suelo de madera. Mateo se puso de pie. Tenía 14 años recién cumplidos, pero en ese momento pareció medir 3 metros. Su cara no tenía la furia infantil de antes, tenía una calma aterradora, la calma de quien acaba de entender cómo funciona el mundo y decide que no le gusta. Caminó hacia Sofía, la levantó del suelo y le limpió una lágrima con el pulgar. Luego, se giró hacia mi madre. Mateo, siéntate, ordenó ella, nerviosa por primera vez. Mateo la miró a los ojos. Y soltó la frase que lo cambió todo. Mateo no gritó. Esa fue la parte que se me quedó grabada en la retina, más que las palabras mismas. A sus 14 años, con las hormonas en ebullición y el temperamento adolescente a flor de piel, eligió un tono de voz que yo desconocía en él. Un tono bajo, plano, carente de cualquier vibración infantil. Era la voz de un hombre que acaba de perder el respeto por algo que creía sagrado. Todavía sostenía a Sofía con un brazo, pegándola a su cadera como si fuera un escudo, o quizás usándola a ella como ancla para no saltar sobre su abuela. Miró a mi madre, esa mujer que había presidido nuestras vidas con mano de hierro y guante de seda, y la desmanteló. Tienes razón, abuela, dijo Mateo. Mi madre parpadeó, esperando quizás una disculpa, esperando que la jerarquía se restableciera sola, como siempre lo hacía. La sangre es lo único que importa para ti, continuó él, clavándole la mirada. Y Sofía tiene mucha suerte de no tener la tuya. Porque yo sí la tengo, corre por mis venas ahora mismo. Y te juro que nunca he sentido tanta vergüenza de mí mismo como hoy. Si ser tu nieto significa ser como tú, entonces prefiero ser un niño ajeno. La frase quedó suspendida en el aire, densa como el humo. Entonces prefiero ser un niño ajeno. Mi madre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se quedó muda, con los labios entreabiertos en una O grotesca, como un pez fuera del agua boqueando por aire. Su rostro pasó del rojo de la indignación a un gris ceniza. Miró a sus parientes, a mis tíos, buscando apoyo, pero ellos miraban sus platos, avergonzados, incapaces de sostener la toxicidad que acababa de derramarse sobre la mesa navideña. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue un crujido sonoro, sino algo similar a cuando un dique cede bajo la presión del agua. Una liberación silenciosa y aterradora. Mi hijo había hecho lo que yo, en 40 años, no había tenido el valor de hacer. Me había protegido a mí, a su hermana y a su madre adoptiva,
asumiendo el rol que me correspondía. Y esa comprensión me golpeó más fuerte que cualquier insulto. La vergüenza me inundó, caliente y ácida. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero no de miedo, sino de una adrenalina fría. Vámonos, dije. Mi voz sonó extraña, ajena. Pero Tomás, la cena, intentó decir una de mis tías, con un hilo de voz tembloroso. No tenemos hambre, corté. Caminé hacia donde estaba mi madre. Ella seguía petrificada, aferrada a los reposabrazos de su sillón como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. Me incliné hacia ella. Pude oler su perfume caro, ese aroma a rosas antiguas que siempre asocié con la seguridad y que ahora me olía a podredumbre. Me agaché y recogí la pequeña cajita de cartón del suelo. El broche de mariposa. Lo limpié con mi manga. Quédatelo, mamá, susurré, dejando la caja suavemente sobre su regazo. Es el último regalo que recibirás de mis hijos. De cualquiera de los dos. No esperé su respuesta. Me giré, tomé la mano helada de Clara, puse mi otra mano en el hombro tenso de Mateo, y salimos de allí. El pasillo hacia la salida se sintió interminable, como un túnel que se estrechaba. Escuché a mi madre gritar mi nombre cuando ya estábamos en la puerta. Tomás. Si cruzas esa puerta no vuelvas. No me hagas esto a mí. No me detuve. No miré atrás. Abrí la puerta de roble macizo y el aire frío de diciembre nos golpeó la cara. Fue como despertar de un coma. El aire olía a nieve, a leña quemada a lo lejos, a libertad dolorosa. Subimos al coche en silencio. Nadie dijo nada mientras abrochábamos los cinturones. El motor arrancó con un rugido que pareció obsceno en medio de la quietud de la noche. Conduje. Conduje alejándome de la casa donde crecí, de la casa donde aprendí a callar para ser amado. Miré por el retrovisor y vi la silueta de la mansión iluminada haciéndose cada vez más pequeña, hasta que desapareció tras una curva. Solo entonces, el coche se llenó de sonido. Clara rompió a llorar. No era un llanto histérico, sino un sollozo profundo, de esos que sacuden los hombros y duelen en el pecho. Sofía, asustada por la tensión, empezó a llorar también, preguntando si había hecho algo malo. No, mi amor, no, decía Clara, girándose desde el asiento del copiloto para acariciarle las piernas. Tú eres perfecta. Tú eres lo mejor del mundo. Mateo miraba por la ventana, con la frente pegada al cristal frío. Vi sus ojos en el reflejo. Estaban húmedos, pero su mandíbula seguía apretada. Había crecido 10 años en 10 minutos. Había perdido la inocencia de golpe, sacrificándola para salvar la dignidad de su hermana. Yo no podía hablar. Sentía un nudo en la garganta tan grande que me impedía tragar. Mis manos apretaban el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. Sentía una mezcla de orgullo feroz por mi hijo y un odio insondable hacia mí mismo. ¿Por qué tuvo que ser él? ¿Por qué permití que llegáramos a este punto? Llegamos a casa. Nuestra casa. Pero ya no se sentía igual. Entramos y las luces parecían demasiado brillantes, los muebles demasiado familiares. Nos sentíamos como supervivientes de un naufragio que acaban de llegar a la orilla y no reconocen la tierra firme. Clara llevó a los niños a la cama. Escuché cómo consolaba a Sofía, como le leía un cuento con la voz quebrada, intentando tejer de nuevo la normalidad sobre el desgarro de la noche. Escuché a Mateo entrar en su cuarto y cerrar la puerta con suavidad. Me quedé solo en la cocina, a oscuras. Me serví un vaso de agua pero no bebí. Me senté en el suelo, con la espalda contra la nevera, y dejé que el silencio de mi propia casa me aplastara. Mi teléfono empezó a vibrar en mi bolsillo. 1, 2, 3 veces. Mamá. Lo saqué y miré la pantalla iluminando la oscuridad. Podía imaginarla, indignada, víctima, preparando su narrativa donde ella era la mártir abandonada por un hijo ingrato y una nuera manipuladora. Rechacé la llamada. Volvió a sonar. Lo rechacé de nuevo. A la tercera vez, apagué el teléfono.
Ese simple acto, apagar el teléfono, se sintió como cortar un cordón umbilical con unas tijeras oxidadas. Dolía, sangraba, pero era necesario para sobrevivir. Clara bajó media hora después. Tenía los ojos hinchados y el rímel corrido por las mejillas. Se sentó a mi lado en el suelo, sin decir nada. Apoyó su cabeza en mi hombro. Lo siento, dije al fin. Mi voz sonó ronca, rota. Lo siento tanto, Clara. Ella negó con la cabeza contra mi camisa. No es culpa tuya que ella sea así, Tomás. Si lo es, repliqué, sintiendo la bilis de la culpa. Es culpa mía por no haberlo parado antes. Por dejar que Sofía entrara en esa casa. Por pensar que mi madre podía cambiar. Mateo tuvo que ser el hombre que yo no fui. Clara me tomó la mano y entrelazó sus dedos con los míos. Estaban helados. Mateo nos salvó hoy, susurró ella. Pero tú nos sacaste de ahí. Ahora tenemos que decidir qué hacemos con los escombros. Esa noche no dormimos. Nos quedamos en la cama mirando el techo, escuchando el viento golpear las ventanas. Yo sentía un vacío en el pecho, un hueco físico donde antes estaba mi historia familiar. Había perdido a mi madre, sí. Pero lo que más me dolía era saber que esa pérdida no era reciente, la había perdido hacía años. Solo que me había negado a firmar el acta de defunción de nuestra relación. Al día siguiente, la realidad nos golpeó con la sutileza de un mazo. El día de Navidad amaneció gris y plomizo. No hubo alegría al abrir los regalos que habíamos dejado bajo nuestro árbol. Todo estaba teñido por la sombra de lo ocurrido. Sofía jugaba con sus juguetes nuevos, pero con una quietud inusual, mirándonos de reojo como si esperara que alguien más le gritara. Mi teléfono, al encenderlo, explotó con notificaciones. Mensajes de voz de mi madre, llorando, gritando, amenazando con desheredarme. Mensajes de mis tíos, tienes que entenderla, es mayor, pídele perdón y arregla esto. Cada mensaje era una nueva grieta en mi psique. Leí uno de mi madre, si no traes a Mateo a disculparse, olvídate de que tienes madre. Esa mujer te ha lavado el cerebro y ha puesto a mi nieto en mi contra. Ni una palabra sobre Sofía. Ni una pizca de remordimiento. Solo ella y su ego herido. Miré a Clara, que estaba en la cocina preparando café con la mirada perdida en el jardín. Miré a mis hijos en el salón. Y supe que no había vuelta atrás. No podía arreglar esto. No se puede arreglar lo que está podrido desde la raíz. Pero tampoco podía seguir aquí, en esta ciudad, a 10 kilómetros de ella, expuesto a sus visitas sorpresa, a sus llamadas a mis amigos, a su campaña de desprestigio que sabía que ya había comenzado. Me sentía asfixiado. Las paredes de mi propia casa se cerraban sobre mí. Necesitaba irme. Necesitaba silencio. Necesitaba alejar a mi manada del depredador. Clara, dije, entrando en la cocina. Ella se giró, asustada por mi tono. ¿Qué pasa? ¿Ha llamado? No, y no voy a dejar que llame nunca más. Puse las manos sobre la encimera, sintiendo la frialdad del mármol bajo mis palmas sudorosas. Tomé aire, ese aire que necesitaba para la siguiente fase de mi vida. Tengo que irme unos días. Tengo que ir a la cabaña del abuelo en la sierra. Necesito pensar cómo vamos a reconstruir esto lejos de ella. Clara me miró largamente. Vio el agotamiento en mis ojos, vio la desesperación de un animal acorralado. Ve, dijo ella, con una valentía que no merecía. Prepara el terreno. Nosotros estaremos bien aquí unos días. ¿Pero Tomás? Sí. Cuando vuelvas, asegúrate de que vuelves entero. Porque te necesitamos. A ti. No al hijo de Elena. Asentí. Subí al dormitorio, llené una bolsa de deporte con ropa desordenada, cogí las llaves del viejo jeep y bajé. Besé a mis hijos como si me fuera a la guerra. A Mateo le abracé fuerte, susurrándole al oído, gracias. Y perdóname. Él no dijo nada, solo me apretó el brazo.
Salí de casa. Me subí al coche y conduje hacia el norte, hacia las montañas, hacia el frío. Dejaba atrás mi vida, mi madre, mi pasado. Iba buscando el silencio, pero en mi cabeza solo había ruido. El ruido de una vida entera derrumbándose. Lo que no sabía entonces es que el silencio de las montañas no cura. El silencio de las montañas solo te obliga a escuchar lo que llevas gritando por dentro durante años. El camino hacia la cabaña del abuelo fue una purga. Cuanto más me adentraba en la sierra, más delgado se sentía el aire, y más grueso el silencio. Dejé atrás el asfalto liso y me adentré en caminos de tierra congelada. La radio solo captaba estática, lo cual agradecí. Necesitaba que se me vaciara la cabeza de la voz de mi madre y de mis propios reproches. La cabaña, encajada entre pinos centenarios y a orillas de un arroyo helado, era más una guarida que un refugio. Estaba construida con piedras oscuras y tejado de pizarra, y olía a humedad, a madera vieja y a la historia de mi abuelo, un hombre parco en palabras pero inmenso en hechos. Llegué al anochecer. La temperatura caía en picado. Abrí la puerta. El frío en el interior era gélido, un frío que se pegaba a la ropa. No había electricidad, solo una estufa de leña en el centro de la sala y un par de lámparas de queroseno. Este era el contraste que necesitaba, la comodidad tóxica de la casa de mis padres, llena de artefactos y apariencias, contra esta honestidad brutal y funcional. Aquí no había espacio para la hipocresía. O encendías el fuego o morías congelado. Mi primer ritual fue físico. Pasé la primera hora cortando leña. El hacha se sentía pesada y torpe en mis manos desacostumbradas. Cada golpe que asestaba al tronco era una liberación. El músculo me ardía, pero la tensión en mi cuello y mandíbula, esa tensión que había cargado durante años intentando ser el hijo, el marido y el padre perfectos, se disolvía con cada clac seco de la madera al partirse. Encendí el fuego. Cuando la primera llama prendió, se proyectaron sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Me senté frente a ella, exhausto. Por primera vez en 24 horas, mi mente no estaba gritando. Estaba en una especie de shock mental. En los días siguientes, mi vida se redujo a la supervivencia esencial. Me levantaba al amanecer. El suelo de madera estaba helado. Bebía café negro y amargo, observando cómo la luz gris de la mañana se filtraba por las rendijas de la montaña. Trabajaba con las manos. Arreglé el techo que goteaba en la cocina, reparé la cerca caída, limpié el arroyo de ramas muertas. Era un trabajo repetitivo, duro, pero con un resultado inmediato y tangible. Y ese fue mi camino hacia la sanación. En la vida con mi madre, mis esfuerzos siempre se dirigieron a lo intangible, ganar su aprobación, mantener la paz, justificar su crueldad. Nunca había una recompensa real, solo una tregua temporal. Ahora, cada clavo que martillaba, cada tablón que lijaba, era una prueba irrefutable de mi valor y de mi autonomía. Por las noches, con el crepitar de la leña y el olor a humo y tierra húmeda, me permitía pensar. Despacio. Sin autocompasión. Comencé a desempacar la mentira. La gran mentira que me había contado a mí mismo, que el desprecio de mi madre por Sofía era solo una excentricidad de vieja, que en el fondo me quería y que solo quería protegerme. Mentira. Ella no quería protegerme, quería poseerme. Ella no me quería a mí, quería al hijo obediente que validaba su posición social. Clara y Sofía eran un virus que amenazaba su orden. Y yo, al elegir a Clara y a Sofía, me había convertido en el traidor. El dolor no era el de una herida reciente, sino el de una amputación que debió haberse hecho hace años. Sentía la punzada del miembro fantasma, la lealtad que ya no estaba, pero que mi cerebro seguía esperando. Lloré solo una vez. Fue la tercera noche, no por pena, sino por el asco de mi propia ceguera. Te equivocaste de hijo, susurré al fuego, aludiendo a mi madre. Elegiste el papel antes que la carne. Me comuniqué con Clara por mensajes de texto breves, o llamadas muy cortas para no drenar la batería del teléfono. Ella me contaba que los niños estaban bien. Que Mateo era un pilar,
cuidando a Sofía y haciendo los deberes sin que se lo pidieran. Estaba asumiendo la responsabilidad que yo le había quitado al dejarle solo en aquel salón. Un día, Clara me envió una foto de Sofía. Estaba en el jardín, con el broche de mariposa que mi madre había rechazado, pegado con cinta adhesiva a su abrigo. Estaba sonriendo. Esa foto fue el punto de inflexión. No me sentí triste. Me sentí fuerte. Mi trabajo no era convencer a una mujer amargada. Mi trabajo era crear un mundo donde esa sonrisa pudiera existir sin miedo. Los días se convirtieron en semanas. Empecé a encontrar un ritmo. El aire de la montaña me limpiaba los pulmones y el alma. La comida era sencilla, sopa, pan de pueblo, café. La paz era la única compañía. Conocí a un par de vecinos, un anciano llamado Ramiro que cultivaba patatas y su mujer, Marga. Eran gente de montaña, de miradas directas y manos anchas. Ramiro me enseñó a orientarme mejor por el bosque y me dio consejos sobre la leña. Sus diálogos eran cortos, profundos y sin dobleces. Tienes la cara de quien ha tirado un peso grande, muchacho, me dijo Ramiro un día, mientras yo cortaba un tronco de pino enorme. Sí, Ramiro. Era una carga muy pesada. Las cargas que se eligen son las únicas que no duelen. Y esa que te has echado encima ahora, la de tu nueva vida, parece más ligera. Esas palabras de un anciano en medio de la nada tuvieron más valor para mí que todas las horas de terapia que nunca hice. Había elegido mi carga, mi familia. Y había soltado la carga que me habían impuesto, la obediencia filial a la toxicidad. Una tarde, me senté en el porche, con una manta cubriéndome las piernas. El sol se estaba poniendo tras los picos, tiñendo el cielo de naranjas y morados violentos. Cogí el teléfono. No para hablar con Clara, sino para hacer algo que había pospuesto. Escribí a mi madre. No un mensaje de odio, ni una justificación. Solo una línea, limpia y definitiva. Elena, el Tomás que conociste ya no existe. No nos busques. Necesitamos espacio para ser felices, y tú no estás invitada a ese espacio. Gracias por lo que fuiste. Adiós. Bloqueé su número, el de mi padre, que siempre fue un espectador mudo, y los de mis tíos. Corté los lazos digitales que nos unían. La sensación fue de vacío, sí, pero un vacío que de repente se llenó de aire fresco. Había pasado un mes. Las heridas de la Nochebuena ya no supuraban, se habían convertido en cicatrices firmes. Mi alma, maltratada y humillada, estaba reconstruyéndose a golpe de hacha y silencio. Sabía que no podía quedarme en la cabaña para siempre. Tenía una vida que retomar, un trabajo, que podía hacer de forma remota, y unos hijos que me esperaban. Pero no volvería a la misma ciudad, al mismo barrio, donde cada esquina me recordaría la asfixia. Llamé a Clara. Estoy listo para volver, amor. Pero no a la antigua vida. Lo sé, respondió ella, y su voz era firme, nueva. He estado buscando casas. Hay una cerca de un lago, a 300 kilómetros de aquí. Es más pequeña, pero tiene un jardín enorme para Sofía y un garaje que puedes convertir en taller para tu madera. Escucharla hablar con esa determinación me recordó por qué la amaba. Ella no me estaba esperando para que la salvara, estaba construyendo el refugio a mi lado. Perfecto, dije, mirando el cielo estrellado. El aire era tan frío y puro que dolía un poco al respirar. Vuelvo a empacar mis herramientas. Pero esta vez, no vuelvo para quedarme. Vuelvo para llevároslas conmigo. Me sentí ligero. Libre. La lealtad tóxica a mi sangre se había esfumado. Había elegido mi destino. Había elegido a mi familia. El exilio silencioso había terminado. Ahora solo faltaba la confrontación final, el encuentro con lo que mi madre representaba, para poder cerrar el capítulo para siempre. Sabía que no se daría por vencida tan fácilmente. La reina de hielo siempre exige su derecho a réplica. Y yo estaba listo para dárselo. Habían pasado 7 meses desde aquella Nochebuena de escarcha y ruptura.
Habíamos vendido la casa de la ciudad sin que mis padres se enteraran del proceso, y nos habíamos mudado a orillas del lago que Clara había encontrado. Era un pueblo más pequeño, con gente que saludaba con la cabeza y que valoraba la privacidad. Nuestra nueva casa no era lujosa, pero era luminosa, funcional y olía a limpieza y a la madera que ahora llenaba mi garaje taller. Yo era un hombre nuevo. Trabajaba desde casa, diseñando muebles sencillos y robustos que vendía a tiendas locales. Mis manos estaban curadas. Mi espalda fuerte, y el nudo que vivía en mi estómago se había deshecho. Clara había recuperado su risa. Sofía, ahora con casi 6 años, florecía en el nuevo entorno, lanzando piedras al lago con Mateo, que era su sombra protectora. Habíamos reconstruido nuestra fortaleza, esta vez con cimientos de verdad y no de silencios convenientes. Pero el pasado, como la niebla persistente de la mañana, siempre intenta colarse. Ocurrió un martes por la tarde. El sol de mayo calentaba el aire, y yo estaba en el taller, lijando la tapa de una mesa de arce. Estaba absorto en el sonido monótono de la lija y el dulce olor a serrín, cuando la luz que entraba por la puerta se interrumpió. Me giré. Y allí estaba. Elena. Había envejecido. O tal vez no había envejecido, sino que se había despojado de su armadura. Estaba parada en el umbral, vestida con un traje de chaqueta color perla, inmaculada como siempre, pero más delgada. Su perfume, ese olor a rosas antiguas, luchaba y perdía contra el aroma a madera. La luz del atardecer dibujaba sombras hundidas bajo sus ojos. Parecía cansada. Desesperada. Tomás, dijo, con la voz apenas audible, rompiendo el silencio de mi santuario. Dejé la lija. El silencio se hizo total, solo interrumpido por el canto de algún pájaro lejano. No sentí rabia. No sentí pena. Sentí una distancia asombrosa, como si estuviera viendo a una actriz en una película vieja y sin interés. Ella era un fantasma que había vuelto a la escena del crimen. ¿Cómo me encontraste, mamá? Pregunté. Mi voz era tranquila, plana. Tomás, por favor. Eres mi hijo. Hay maneras, dijo, dando un paso tentativo hacia el centro de la sala. Tu padre estaba preocupado. Y yo también. No. No estabas preocupada. Estabas indignada por la pérdida de control, la corregí, sin agresividad, solo estableciendo un hecho. Me apoyé en mi banco de trabajo, cruzando los brazos sobre mi pecho sudoroso. Mira, hijo, tenemos que hablar de aquella noche. Fue una equivocación, lo reconozco. Las tensiones, la cena. Me sacaste de mis casillas. No, mamá. No fue una equivocación. Fue una verdad. Lo que dijiste fue la verdad que llevas años ocultando. Sofía no es tu nieta. Y, por extensión, no me consideras familia. Ella agitó la mano, impaciente. Basta de Sofía. Es solo una niña. Una niña que no tiene nada que ver con esto. Este es un problema entre tú y yo. Y Mateo. Y ahí estaba. El centro de su universo, Mateo. Su sangre, su trofeo. He venido a ver a Mateo, dijo, con un tono más exigente. Mi nieto tiene que entenderme. Le han lavado el cerebro. Necesito explicarle a Mateo que él es mi heredero, mi orgullo. Me enderecé. El cansancio de 7 meses de silencio se había ido. Lo que quedaba era la claridad. Siéntate, Elena, dije, usando su nombre de pila por primera vez conscientemente. Se sentó en un taburete de madera que acababa de terminar. Sus ropas caras chocaban con la rusticidad del taller. Ahora vas a escucharme tú a mí, y continué. Le hablé de la inercia. Le hablé de cómo, durante años, justifiqué sus desplantes. De cómo me convencí de que yo era el problema, el que debía ser más paciente, más comprensivo. Le hablé de las migrañas de Clara y del silencio de Mateo. Le hablé de la inocencia de Sofía. Le conté cómo me sentí cuando mi hijo, de 14 años,
Tuvo que ser el adulto y defender a su hermana de la crueldad de su propia abuela. Tú dijiste que no eres abuela de niños ajenos, le recordé. Y mi hijo, Mateo, te dijo que prefería ser ajeno a tener tu sangre. Eso, Elena, fue la sentencia. Él no eligió a Clara o a Sofía. Él nos eligió a nosotros, a la manada. Y te rechazó a ti, no por rencor, sino por principios. Por amor. Ella intentó interrumpir. Es un niño. No sabe lo que dice. No tiene perspectiva. Tiene más perspectiva que nosotros. Vio que el amor es una elección, no un accidente de nacimiento. Tú elegiste el linaje sobre el afecto. Elegiste la plata pulida sobre el corazón de tu nieta. Me acerqué a ella. Su mirada era de pánico. Yo no te odié, mamá. Te honré. Te honré a pesar de ti misma. Pero el hombre que te honraba, el que vivía para tu aprobación, murió. Murió en el asiento del coche aquella noche. Y con él, murió el hijo que tenías. Hice una pausa larga, permitiendo que la verdad se filtrara en el aire viciado. Ahora soy el hombre que defiende a su familia. Y mi familia no te necesita, Elena. No necesito tu dinero, ni tu apellido, ni tu validación. Sofía es mi hija. Mateo es mi hijo. Clara es mi vida. Y si yo vuelvo a permitir que tu crueldad les toque, no solo seré un mal padre, sino un mal hombre. Ella bajó la mirada a sus manos. Estaban cruzadas y temblaban ligeramente. ¿Y qué significa esto, Tomás? Dijo en un susurro. Significa que ya tomaste tu decisión hace 7 meses, y nosotros tomamos la nuestra. Ya no eres mi madre. Eres una pariente lejana que eligió la exclusión. Mateo no te verá. Sofía no sabrá que existes. Y yo estoy en paz. Levantó la cabeza, y por primera vez, vi una lágrima verdadera. Una lágrima de pérdida, no de autocompasión. No puedes hacerme esto. Soy tu madre, intentó su última y desesperada manipulación. Tú me hiciste esto a mí, a nosotros. Yo solo estoy poniendo los límites. Me acerqué a la puerta, abriéndola de par en par. El aire fresco del lago entró en el taller. Ahora tienes que irte, Elena. Y ya no tienes que volver a buscarnos. Mi vida y la de mi familia es nuestra. Y hemos elegido la libertad, aunque duela. Ella se levantó con dificultad. Me miró por última vez, una mezcla de resentimiento, derrota y la comprensión amarga de que había perdido para siempre su carta más valiosa. Salió del taller sin decir una palabra más. Caminó por el sendero de gravilla hasta su coche, un sedán negro inmenso. No miró hacia la casa, donde Sofía y Mateo jugaban en el jardín a lo lejos, ignorantes del drama que se había desarrollado. Se subió y el coche se alejó, dejando solo una tenue nube de polvo en su estela. Me quedé en el umbral. Esperé. Esperé hasta que el sonido del motor fue devorado por el silencio de la tarde. Luego, volví a entrar en el taller. Respiré hondo el olor a arce y barniz. La oscuridad se hacía más profunda, pero no me importaba. Volví a coger la lija. Escuché las risas de mis hijos que llegaban con el viento. La risa de Clara. Eran notas de música. Real, sincera, sin la discordia de la obligación. Y entre la suave lija de la madera y la tranquilidad del lago, supe, el infierno había terminado. El frío, el miedo, la necesidad de justificación, se habían quedado en la montaña. Estábamos aquí. Éramos libres. Me permití sonreír. Una sonrisa de hombre cansado, pero victorioso. Y en medio de la paz de la tarde, yo, el hijo que había perdido a su madre y había encontrado a su familia, finalmente entendí, y en el silencio de este nuevo hogar, descubrí que por fin había regresado a mí mismo.